Lo que vamos a ver hoy, como habíamos dicho, es entonces el estado líquido de la materia. Las características principales que ustedes están acostumbrados a ver y que hemos visto, sobre todo hablando de los estados de la materia de forma macroscópica, es que el líquido es un fluido que tiene un volumen constante en condiciones de temperatura y presión constante. La forma que tienen los líquidos va a estar dada por el recipiente que los contiene. Se van a adaptar al recipiente que los contiene. Y va a ejercer una presión en ese mismo contenedor que los está conteniendo hacia todas las direcciones con la misma magnitud. Nosotros habíamos hecho algunas comparaciones entre los estados de la materia y habíamos visto que las partículas iban a diferir en su distancia y el grado de ordenamiento que tuvieran para pasar de un estado al otro. En el gaseoso hay un desorden total, hay mucho espacio vacío entre las partículas tienen mucha energía cinética y se mueven constantemente, se mueven libremente. En el líquido hay un cierto grado de desorden, pero ahora las partículas ya tienen movimientos restringidos, tienen la posibilidad de moverse unas con respecto a las otras, pero ya han comenzado a interaccionar entre ellas. Están mucho más cercanas entre ellas y de esa forma, si bien no tienen una libertad de movimiento como las gaseosas, tienen un cierto movimiento, pero ya no se los pueden comprimir porque no tienen espacio vacío entre esas moléculas. En el caso del sólido, está ordenado, esas partículas tienen posiciones fijas, por lo tanto, prácticamente no tienen movimiento, más allá del movimiento vibracional que pueda llegar a tener cada una de estas partículas. Las partículas están muy juntas y en general, prácticamente para la mayoría de los sólidos, son más densas que el estado líquido y mucho más densas que el estado gaseoso. Cuando nosotros hablamos de fuerzas intermoleculares, teníamos que tener en cuenta entonces las fuerzas de London, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y puente hidrógeno. Esas fuerzas intermoleculares son las que van a mantener a las moléculas en el estado líquido juntas entre ellas y en el estado sólido de la misma forma. Esa capacidad de interacción que tienen las moléculas son las que les permiten estar en un espacio determinado y no como en el estado gaseoso que están en movimiento libre, que ya no interaccionan prácticamente entre ellos, sino que las mantienen juntas e interaccionando entre ellas. Profe, una Sí, pregunta. Entonces, esas fuerzas intermoleculares es lo que hace que estén mucho más juntas. claro. Entonces, en el caso de los gases no se ve. En el caso de los gases, como vimos en la clase pasada, tienen mayor energía cinética que la energía potencial. La energía potencial es la que está dada por estas fuerzas intermoleculares. Como tienen tanta energía cinética, no alcanzan a interaccionar entre ellas, como sí sucede en el estado líquido. Perfecto, profe, gracias. Todos hemos visto que el hielo flota. ¿Alguien sabe por qué? Sí, profe. Densidad. Porque cuando está en estado sólido tiene menos densidad, por eso flota. Exactamente. Esa densidad, esa diferencia de densidad que tiene el hielo en su estado líquido, es porque cuando pasan al estado gaseoso, al estado sólido, perdón, las moléculas, adquieren un ordenamiento fijo que tiene mayor distancia entre las moléculas de agua que en el estado líquido. Eso hace que esas interacciones, que ahora son fijas, que tienen mayor espacio entre ellos, mayor distancia entre ellas, hacen que las moléculas estén un poquito más separadas y ese estado sólido tenga menor densidad que el estado líquido. En el estado líquido, además, las moléculas están en constante movimiento
Y eso hace que en Profe. algunos casos se acerquen mucho más las moléculas entre ellas que en el estado sólido. Sí, Profe, una pregunta, es que no entendí muy bien por qué se daba esto, por qué el hielo flotaba. el hielo flota porque es menos denso que el agua líquida. Lo que estábamos diciendo es que en el hielo Perfecto. las moléculas están más separadas entre ellas que en el estado líquido. Al estar más separadas quiere decir que hay mayor espacio vacío entre una molécula y otra, por lo tanto, hay un menor número de moléculas por unidad de volumen. Eso hace que sea menos denso el hielo que el agua líquida. En el caso del agua, es uno de los pocos sólidos, es uno de los pocos materiales en los cuales el estado sólido es menos denso que el estado líquido. Ese estado líquido tiene diferentes propiedades. Las propiedades, como vamos a ver a continuación, van a depender en gran medida del tipo de interacciones que tengan las moléculas que forman parte de ese líquido. Una de ellas es la viscosidad. La viscosidad se la define como la resistencia de un líquido a fluir. Nosotros conocemos de la vida cotidiana algunos líquidos que son muy viscosos. La miel y el aceite son los ejemplos más típicos. Y por el otro lado tenemos la nafta o el agua, que son poco viscosos y fluyen más fácilmente. ¿Cómo hago yo en la casa para que la miel o el aceite se hagan menos viscosos? ¿Qué es lo que cambio? Se calienta. La temperatura. Cambio la temperatura. Yo cuando los caliento, rápidamente van perdiendo viscosidad. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando yo caliento la miel, por ejemplo? A nivel molecular. Estoy agregando energía. Exactamente. ¿Y qué tipo de energía adquieren esas moléculas? Cinética. Cinética. Al adquirir energía cinética, ahora van a interaccionar un poco menos entre ellas, van a tener mayor movilidad, por lo tanto, disminuye su viscosidad. Para medir esa viscosidad, se mide con un viscosímetro, es un elemento específico para medir esa propiedad. Y como dijimos recién, va a depender de las fuerzas de atracción entre las moléculas que forman ese tipo de líquidos. La viscosidad, a su vez, va a aumentar al aumentar el peso molecular de las moléculas que forman ese líquido. Y como dijimos recién, va a disminuir a medida que aumentemos la temperatura. Cuando aumentamos la temperatura, le damos más energía cinética a esas moléculas y las interacciones entre esas moléculas se ven disminuidas. Por otro lado, tenemos una propiedad como la tensión Profe. superficial. Sí, ¿Cómo disminuía la viscosidad? con la temperatura. Vos cuando le aumentás la temperatura a esos líquidos viscosos, lo que estás haciendo es darle más energía cinética a las moléculas que lo forman. Cuando le das más energía cinética, interaccionan menos entre ellas, por lo tanto, van perdiendo esa resistencia a fluir, tienen más libertad de movimiento. Otras de las propiedades muy importantes de los líquidos es la tensión superficial. En el caso de la tensión superficial, nosotros vamos a tener que tener en cuenta dos tipos de fuerzas que experimentan las moléculas del líquido. Por un lado, vamos a tener las que están en la superficie y que van a tener fuerzas de adhesión. En este caso, las moléculas de la superficie solo experimentan atracción por las moléculas que están en el interior del líquido. Eso hace como si produjera una especie de capa protectora sobre ese líquido, ya que esas moléculas están tensionadas, están tiradas hacia abajo, hacia el seno del líquido. En el caso de las que están en el seno, es decir, adentro del líquido, que no tienen contacto con el aire, van a estar rodeadas de otras moléculas de agua. Por lo tanto, de agua o de cualquier líquido que estemos hablando. Por lo tanto,
van a tener fuerzas en todas las direcciones, fuerzas de interacción en todas las direcciones. Esas fuerzas se denominan de cohesión. Son las que están más al fondo. Son las que no están en la superficie directamente. Es decir, las que están siempre rodeadas por moléculas de agua. Las que están en la superficie están rodeadas en una parte por moléculas de agua y en otras por la interacción, ya sea con aire o con cualquier otra cosa que vos tengas rodeando esa superficie de agua. Esa tensión superficial hace como una especie de capa protectora que le da diferentes particularidades a esa primera capa de agua. Hablamos generalmente de agua, pero es válido para todos los líquidos. En general, nosotros vamos a estar más interesados en las soluciones acuosas. Ustedes habrán visto, por ejemplo, los mosquitos que pueden caminar por arriba del agua, pero si ustedes en su casa quieren hacer la prueba, pueden hacerlo con una aguja, si la ponen arriba de un vaso con agua, y apoyan suavemente esa aguja en la superficie del vaso, la aguja no se hunde, va a quedar en la superficie. Y eso es por la tensión generada por las fuerzas, como dijimos recién, de adhesión que experimentan las moléculas que están en la superficie del líquido. Esa tensión superficial también la podemos ver, por ejemplo, en los nadadores, cuando lo vemos que tienen como una película que los recubre mientras están nadando. Una propiedad... Profe, antes Sí. de que pase a capilaridad, le quería hacer una pregunta. Me queda como que un poco al aire lo que le pasa a las moléculas que están sobre la superficie. Yo lo relacioné a eso, a que generalmente cuando, por ejemplo, en una pipeta o cuando se toma una cierta cantidad de agua, se forma como, o cualquier líquido, se forma como una burbuja donde al ras del líquido se forma una burbuja hacia abajo generalmente. Eso es la tensión superficial, ¿cierto? Claro, en O sea, eso realidad es la fuerza de adhesión que sufren las moléculas de la superficie. las burbujas se forman por otras razones. Lo que vos vas a tener es una parte de aire rodeada por moléculas de agua. Y las fuerzas que mantienen unidas esas moléculas de agua son las que permiten que haya una capa de agua rodeando a la parte de aire. La tensión superficial, si vos lo querés ver, imagínate que estás rodeado en un grupo de personas, algo que ahora por las condiciones epidemiológicas no se puede. Los que están afuera de una ronda llena de personas van a tener contacto con personas por un lado y con el espacio abierto por el otro. Los que están en el medio de esa ronda van a estar rodeados únicamente por personas. Esa diferencia es lo que hace o lo que experimentan las moléculas del líquido. Hay una parte que va a estar rodeado por moléculas de líquido y otra, las que están en la superficie, van a tener moléculas del líquido solo por abajo. Por arriba no van a tenerlas. Entonces las únicas fuerzas que van a experimentar son las que lo hacen tender a ir para abajo. ¿Sí? Lo empujan hacia abajo y eso es lo que genera esa tensión superficial. Ah, bien, listo, ya está. Ahí entendí la diferencia, gracias. En el caso de la capilaridad, nosotros de vuelta podemos experimentarlo cuando en un tubo fino colocamos agua. Si nosotros vemos la forma del menisco que se forma, vamos a ver una diferencia entre el menisco convexo que forma el agua y el cóncavo que forma, por ejemplo, el mercurio. En este caso también van a haber fuerzas que se van a compensar. Vamos a tener las fuerzas de adhesión que va a experimentar el agua con el vidrio. Esas fuerzas de adhesión, como son favorables, hacen que el agua intente aumentarlas, es decir, que intente
conectarse o interaccionar con el vidrio lo más posible. En el caso del mercurio, como no hay interacción entre el mercurio y el vidrio, intenta evitarlas. ¿Hasta cuándo las va a intentar aprovechar el agua? Hasta que llegue a un equilibrio con la presión atmosférica. La presión atmosférica empuja el agua hacia abajo, las interacciones con la pared del recipiente hacen que suba. Mientras más fino sea Profe, el... ¿y esa Sí, capilaridad pasa solo con el vidrio o pasa también con un plástico o cualquier recipiente que se encuentre el agua? pasa con otros recipientes y va a depender de la interacción que tenga el agua o el líquido con el que estemos tratando con el recipiente. Pueden ser favorables o desfavorables. En el caso del agua con el vidrio es favorable. En el caso del agua con el plástico es menos favorable, pero todavía hay una interacción entre ellos. Profe, Sí, una pregunta, ¿y el mercurio por qué en realidad es como que generaba como esa repulsión con el vidrio? porque no interacciona con las partículas del vidrio, no hay una interacción entre el mercurio y el vidrio. Pero eso nada más pasa con el mercurio o con alguna otra. El mercurio es el caso más típico, después vas a tener algunos otros metales en general que cuando están en estado líquido tienen ese mismo comportamiento. La diferencia es que el caso del mercurio es más familiar, ya que el mercurio es líquido a temperatura ambiente. Como decíamos recién, esa capilaridad hace que el agua tienda a subir cuando nosotros colocamos un capilar muy fino en contacto con el agua. ¿Qué es lo que sucede? Como decíamos recién, va a tender a subir más, mientras más fino sea el capilar, ya que van a predominar las fuerzas que van a adherirse a la pared del capilar. Imagínense si este es el diámetro, nosotros vamos a tener moléculas de agua que van a estar interaccionando con la pared del capilar, solo aquellas que estén en contacto con el capilar. Si yo tengo muchas moléculas en el medio, la cantidad de fuerzas de adhesión que voy a tener del agua con la pared del capilar van a ser menores en proporción. Si el capilar es muy finito, voy a tener muy pocas moléculas que no estén interaccionando con el vidrio del capilar, por lo tanto esa atracción adhesiva va a ser más importante y va a ir subiendo, venciendo el peso del líquido. El equilibrio va a ser ese, las fuerzas de cohesión con las paredes del capilar, con las fuerzas de adhesión y el peso del líquido. O sea que mientras menos volumen de líquido que tengamos, más se va a adherir más capilaridad va a tener. En realidad, no mientras menos volumen tengamos, sino mientras más finito sea el capilar. Perfecto. Eso nos Profe, habla un un poco, profe, ejemplo, Se me mezclaron dos preguntas. que si perdón. eso no nos hablaba un poco de la rapidez o sea, habla de la rapidez con la que suben los líquidos cuando ponele, llenamos pipetas o algo así, o a la hora de llenar un vaso precipitado. No, en realidad, más que a la hora Eso. de llenarlo, porque cuando vos estás llenando una pipeta estás haciendo fuerza para que suba. Pero, por ejemplo, cuando vayan al laboratorio, hagan la prueba o vean qué es lo que sucede cuando ustedes introducen una pipeta en un vaso de precipitado. Fíjense cuál de los dos tiene un nivel más alto del líquido. ¿Se entiende lo que les Profe, planteo? un ejemplo de esto vendría a ser los capilares cuando hagamos los hematocritos. Exactamente. Ese ejemplo, que lo van a ver un par de años más tarde, es el ejemplo típico y es una de las utilidades que tienen, sobre todo para los bioquímicos, esta propiedad de la capilaridad. Entonces, profe, la capilaridad, ¿qué vendría siendo en sí? El concepto. La capilaridad, como dijimos antes, es la interacción entre las moléculas de líquido y las paredes del recipiente que le permiten ascender sobre ese recipiente al líquido.
Por otro lado, nosotros habíamos comenzado a hablar de los cambios de fase. Uno de los cambios de fase más naturales o que también estamos más acostumbrados a ver son entre el líquido y el gas. Vamos a tener dos cambios de estado, del líquido a gaseoso va a ser vaporización, del gaseoso al líquido se denomina condensación. Si nosotros vemos las energías que tenemos acá comparadas, la energía de fusión, es decir, del pasaje de sólido a líquido, es mucho menor que la energía del pasaje del líquido al gaseoso. ¿Alguien se anima a decirme por qué? Porque pasar de sólido a líquido es mucho más fácil, ¿o no? Y necesitamos temperatura para que se evapore ese líquido. Bien, la pregunta es ¿por qué es más fácil? Necesitamos aportarle menor energía a las moléculas. Bien, tenemos que aportarle menos energía para que pasen del sólido al líquido que del líquido al gaseoso. Temperatura. La pregunta es ¿por qué? Pensemos en las interacciones que hay en cada uno de los estados. Por los puentes de hidrógeno, ¿no? Ahí va queriendo. Esa me gusta más. Contame. Sí, es más difícil romper todos los puentes de hidrógeno para que sea estado gaseoso, ¿o no? Sí. Vas perfecto, te falta la última puntada. No sé. Pensemos en las diferencias entre el estado sólido y el líquido en cuanto a interacciones. Entre el... Y en el sólido no hay interacciones y en el líquido solamente hay un poco de interacciones. Claro, en el sólido hay interacciones. No hay movilidad de las moléculas. En el líquido sigue habiendo interacciones, pero hay más movilidad de las moléculas. Lo único que hemos aportado con esta energía que le estamos dando al sistema es movilidad a las moléculas, pero siguen interaccionando. Para el caso del agua, hay puentes de hidrógenos en el estado sólido y puentes de hidrógeno en el estado líquido. Cuando queremos que pase a la fase gaseosa, para que se puedan liberar las moléculas, tenemos que romper esos puentes de hidrógeno. Por eso vamos a necesitar más temperatura o más energía. Vamos a separar, en este caso, los procesos. Uno de los procesos es la evaporación o la vaporización. En el caso de la evaporación o vaporización, hay una parte de las moléculas del líquido que escapan de la superficie y pasan a la fase vapor. Es decir, mientras nosotros tenemos el líquido en contacto con el aire, no hace falta que lo calentemos específicamente, sino que hay una parte de las moléculas que van a poder tener esa energía cinética necesaria para escaparse del líquido. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, hay muchas más moléculas que tienen la energía cinética suficiente para escaparse. Las moléculas después van a tratar de volver a entrar al líquido con la misma energía cinética. Las moléculas que se van escapando a la fase gaseosa van a ejercer una presión que se denomina presión de vapor. Profe, pero eso en este caso la presión de vapor se genera porque las moléculas que se escapan tratan de volver ¿o cómo? No entiendo. No, se genera una presión de vapor por las moléculas que están escapando y que están generando estado gaseoso. Pero ¿cuáles son las que querrían volver a ese estado líquido? Las que quieren volver son las que están en estado gaseoso, que están en movimiento. No es que quieran volver, sino que al estar en movimiento, algunas vuelven a chocar con la superficie del líquido. Esa presión de vapor la vamos a tener presente a cualquier temperatura. Siempre va a haber una presión de vapor asociada a un líquido, y a medida que nosotros aumentamos la temperatura, vamos a ir aumentando esa presión de vapor hasta que va a llegar un punto que vamos a igualar a la presión atmosférica. Y ese es el punto de ebullición.
La energía que nosotros necesitamos para producir la ebullición se llama calor de vaporización. Es el delta H de vaporización. La vaporización o evaporación tiene su cambio de fase opuesto con la condensación. En la condensación, las moléculas de ese vapor van a chocar con la superficie del líquido y van a quedar atrapadas en el líquido. Esa es la condensación. Nosotros muchas veces vamos a tener un equilibrio dinámico donde, sobre todo si, por ejemplo, tenemos un sistema cerrado, donde las moléculas que pasan al estado gaseoso después pueden volver al estado líquido. Imagínense una botella de agua tapada. Esa botella de agua tapada siempre tiene la misma cantidad de líquido con respecto a la cantidad de gas que puede llegar a tener, o a la cantidad de vapor de agua que puede llegar a tener. Si nosotros destapamos esa botella, el líquido va a tender a desaparecer, ya que el vapor que se genera, como es un gas, se va a movilizar fuera del recipiente. Si la botella está tapada, hay un equilibrio dinámico. Las moléculas que pasan al estado gaseoso igualan a la cantidad de moléculas de estado gaseoso que pasan al estado líquido. Cuando recién decíamos de la energía que nosotros Profe. tenemos que... Sí. ¿Puede volver 2 minutos que me faltó ver una cosa? Ahí está, gracias. Cuando nosotros hablábamos recién del aumento de temperatura y los cambios que se producían en el estado de la materia, nosotros podemos graficar curvas de calentamiento. Sí. Ese número, la ebullición, cuando llegamos al fin, por así decirlo, ¿es cuando llegamos a los 100 grados centígrados? Ahí vamos a llegar, o sea, a ese punto vamos a llegar en unos minutos más, porque hay una diferencia entre el punto de ebullición y el punto de ebullición normal. Esos 100 grados centígrados que vos decís es en condiciones determinadas, que es lo que vamos a ver ahora. Pero, por ejemplo, los dejo para que lo vayan pensando, en Mendoza el punto de ebullición del agua no es 100 grados, es menor. Claro, porque no estamos a nivel del mar nosotros. Ahí va queriendo, exactamente, y a eso vamos a llegar para que lo entendamos todos enseguida. Nosotros podemos hacer curvas de calentamiento en función de los calores que les agregamos a estas moléculas. Cuando nosotros tenemos agua sólida, por ejemplo, a menos 25 grados centígrados, y comenzamos a agregarle calor, a subir la temperatura, esto hace que ese hielo ahora pase de estar a menos 25 grados centígrados hasta llegar a los 0 grados centígrados. Después, mientras le estamos dando calor, vamos a ver que la temperatura no aumenta por un cierto espacio de tiempo. Y esto es porque esa energía calórica que les estamos dando no está siendo utilizada para aumentar la temperatura del hielo, sino que está siendo utilizada para el cambio de fase. En ese cambio de fase que nosotros vamos a tener, se convierte el agua sólida en agua líquida. Esa energía que nosotros le estamos dando, el hielo lo utiliza para darle movilidad a esas moléculas de agua. Cuando tenemos agua líquida a 0 grados centígrados, comenzamos o seguimos agregándole calor, el agua comienza a aumentar su temperatura. Cuando llega a los 100 grados centígrados, si estamos en condiciones normales de presión, ese agua líquida ahora va a estar un largo tiempo sin aumentar de temperatura. Y esto es porque toda esa energía calórica que nosotros le estamos dando, la utiliza para romper los puentes hidrógeno que hay entre las moléculas de agua líquida, para formar parte del vapor de agua, donde las moléculas de agua ya no interaccionan entre ellas. Para que esto se logre tenemos que darle energía suficiente
a esas moléculas de agua para romper los puentes hidrógenos. Y eso produce una liberación de esas moléculas. Exactamente, le permite a las moléculas separarse entre ellas. Profe, y una O sea pregunta. que, Es siempre la misma, o sea, la misma fuerza, o sea, la misma cantidad de temperatura, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Porque ahí dice que dicen en la diapositiva 4 kilojoules, dice, o sea, cada Cada determinado división. proceso se agrega la misma, como que el mismo calor. Pero Claro, va a ser el mismo por más que sea, porque por ejemplo, cuando pasa de hielo a agua, o sea, de sólido a líquido, va a ser mucho más rápido que pase de líquido a gaseoso, pero no entiendo por qué se agrega la misma no, cantidad. lo que te dice acá, que cada división, es decir, en la escala que nosotros tenemos acá, corresponde a 4 kilojoules. ¿Sí? No es que siempre sea 4 kilojoules, sino que cada división, cada cuadrito de estos en el eje de la energía, corresponde a 4 kilojoules. Perfecto. Este agua en particular, esta masa de agua en particular, está a presión de 1 atmósfera. Por eso también al llegar a los 100 grados centígrados es que se estabiliza. Teníamos otra pregunta por ahí. sí, yo le quería decir que básicamente utiliza esa energía cinética que nos da la temperatura para romper las interacciones que hay, o en este caso el hielo, para que tomen su forma, por así decirlo. Exactamente. Lo que hace la energía cinética que le aporta ese calor, es darle movilidad a las moléculas. En este caso, en el pasaje de sólido a líquido, le aporta movilidad y le permite desplazarse unas con otras, pero siguen interaccionando entre ellas. Es decir, solo tienen libertad de movimiento. Cuando pasamos del estado líquido al estado gaseoso, ahora esa energía cinética que se le aporta es tan grande que es suficiente para romper las interacciones que mantenían unidas las moléculas. Profe, y por ejemplo, cuando pasa de sólido a líquido, ¿no? ¿Las moléculas se rompen, los puentes de hidrógeno no se rompen? No. En el agua líquida sigue habiendo interacción puente-hidrógeno. Por eso, pero del sólido al líquido, cuando pasa, no se Por rompe eso. ningún puente de hidrógeno. No. Los puentes de hidrógenos se mantienen. De hecho, las fuerzas de interacción entre las moléculas de un líquido, cualquiera sean, se van a mantener y es las fuerzas que lo mantienen en estado líquido. Si se rompen, esas fuerzas pasan al estado gaseoso. Claro, es como que le agrego temperatura, le agrego la energía cinética, pero genera que haya movilidad de interacción en las moléculas nomás. En cambio, Claro. cuando la paso a líquido a gaseoso, ya es que rompen los puentes de hidrógeno. Exactamente. Perfecto, profe. Bien, recién hablábamos de la presión de vapor. La presión de vapor de un líquido es la presión de energía por su vapor, cuando los estados líquido y vapor están en un equilibrio dinámico. Cuando decíamos equilibrio dinámico, es ese equilibrio en donde las moléculas del líquido pasan al estado gaseoso y del estado gaseoso pasan nuevamente al estado líquido. Hay un equilibrio porque no hay una tendencia a que se forme más de un estado que del otro. En el caso de los líquidos que tienen una presión de vapor asociada, lo que vamos a ver es que esa presión de vapor va a depender de las uniones que mantienen unidas a las moléculas del líquido. Nosotros vamos a decir que los líquidos son más volátiles mientras mayor facilidad tengan de pasar a la fase gaseosa. En el caso de la comparación entre el agua y el etanol, si bien el etanol también puede formar puentes de hidrógeno, tiene otra parte de la molécula que no va a tener ese tipo de interacción y puede formar menos interacciones puente de hidrógeno que el agua. Eso hace, por ejemplo, que el etanol sea más volátil que el agua. El etanol Profe, tiene... disculpe, ¿que era volátil? Volátil es que tiene mayor facilidad
para pasar a la fase gaseosa. Profe, un ejemplo de eso serían los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos en general son siempre más volátiles que el agua. Tenemos muchos compuestos orgánicos como ejemplo, pero uno de ellos es el etanol, que si bien puede formar interacciones puente-hidrógeno, va a tener un punto de ebullición normal menor que el del agua. Tenemos otros compuestos orgánicos, por ejemplo el gas metano, que el gas metano no puede formar puente hidrógeno, no tiene oxígeno. Además, es una molécula apolar, o sea que sus moléculas están unidas entre sí por fuerza de dispersión de London. Y eso hace que sea aún más volátil. De hecho, el metano, a temperatura ambiente, está en estado gaseoso. Profe, una pregunta, ¿podría explicar de nuevo lo del equilibrio dinámico? Que no entendí muy bien por qué. Con qué tenía que ver y lo que vendría siendo en sí. Bien, cuando hablamos de equilibrio dinámico, en general, no solo para esto, estamos hablando en un equilibrio, o de un equilibrio, donde no cambian las cantidades de uno y de otro de los participantes de ese equilibrio. En este caso, el equilibrio dinámico es entre la fase líquida y la fase gaseosa. La cantidad de moléculas, o la cantidad de agua, o de etanol, como en este caso, que nosotros tenemos en la fase líquida, no cambia con respecto a la que tenemos en la fase gaseosa. No hay cada vez más formación de gas, sino que vamos a tener cantidades de cada uno de ellos relativamente constantes. Y Profe, eso, pero cuando ahí es vamos. cuando Esas cantidades se mantienen constantes porque las moléculas del estado líquido pasan al estado gaseoso y las del gaseoso pasan al estado líquido. Hay un equilibrio porque la misma cantidad de las que pasan del líquido al gaseoso pasan del gaseoso al líquido. Perfecto, perfecto, profe. Eso va a pasar a cualquier Profe, temperatura. en el caso de, Sí, sí, en el caso de que no hubiera un equilibrio, por ejemplo, esas moléculas que se evaporan, cuando vuelven al estado normal, o sea, al estado líquido, ¿disminuye ese volumen? ¿O claro, siempre se... en este caso están en un equilibrio dinámico, están en equilibrio, porque el recipiente está cerrado. Si nosotros no tuviéramos el recipiente cerrado, una parte de las moléculas volverían al líquido, pero las otras se escaparían, ¿sí? Se perderían. Entonces ahí comienza a cambiar las cantidades de uno de ellos. Empieza a desaparecer el líquido que nosotros tenemos. Perfecto, gracias. Profe, entonces esto es cuando es en un recipiente cerrado. Claro, cuando está en un recipiente cerrado, estamos en este equilibrio dinámico. Sigue habiendo cambios de las moléculas de un estado al otro, pero siempre en la misma proporción. Como decíamos recién, la presión de vapor aumenta al aumentar la temperatura. Los líquidos que se evaporan con facilidad se los suele llamar comúnmente volátiles. Mientras más fácilmente pasen al estado gaseoso, más volátiles son esos líquidos. Cuando nosotros vemos qué es lo que sucede con el agua caliente, que nosotros podemos ver que se evapora más rápidamente que el agua fría, es porque la presión de vapor aumenta con la temperatura. Esa presión de vapor va aumentando, se hace cada vez más alta, y eso le da suficiente energía a las moléculas para escapar de la fase líquida a la fase gaseosa. El aumento de esa energía cinética que tienen las moléculas al aumentar la temperatura. Ahora llegamos a lo que hablábamos recién. Nosotros podemos hacer un gráfico, por ejemplo, de la presión de vapor con respecto a la temperatura.
nosotros vamos a tener diferentes moléculas en este gráfico. Vamos a tener un éter dietílico, como decíamos recién, el alcohol etílico, el etanol, el agua y el etilenglicol. Cuando nosotros analizamos qué es lo que sucede con la presión de vapor a medida que aumentamos la temperatura, vemos que va subiendo. Esta línea que tenemos acá es 760 torreones, lo cual es una atmósfera de presión. Cuando nosotros hablamos de esta atmósfera de presión, estamos igualando la presión de vapor con la presión atmosférica. A este punto, para cada uno de estos líquidos, se le denomina punto de ebullición normal. Como decíamos recién, en el caso de Mendoza, que la temperatura atmosférica es menor a una atmósfera, es más baja, el agua ebulle a una temperatura menor. No necesariamente tiene que alcanzar los 100 grados centígrados para entrar en ebullición. Ahí tenemos que hacer la diferencia entre punto de ebullición, que en este caso, donde está el cursor ahora, eso es un punto de ebullición del agua. El punto de ebullición normal es donde está el cursor ahora, son 100 grados centígrados, y es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión de una atmósfera. Esa es la diferencia entre punto de ebullición y punto de ebullición normal. Perfecto. ¿Y eso cómo nos damos cuenta en el laboratorio, por ejemplo, cuando empieza a hervir? Claro, más que cuando empieza a hervir, vos podés tener un termómetro y vas a ver que esa ebullición la vas a comenzar a ver antes de que llegue a los 100 grados centígrados. Cuando nosotros hablamos de hervir, esas burbujas que se generan tienen que salir del seno del líquido, es decir, no tienen que salir de la superficie, sino que tienen que generarse en el medio del líquido. Ustedes han visto cuando ponen a hervir algo en una olla, cuando comienza la ebullición, esas burbujas... Como borbotones. Claro, no solo como borbotones, sino que las burbujas no se generan en la superficie, sino que se generan en el medio o abajo, y ahí comienzan a subir. Ahí es cuando se ha alcanzado la ebullición. Profe, por qué no ¿podría ponen, repetir por la diferencia de los puntos de ebullición? Bien, tengo dos preguntas a la vez. Que si podría repetir la diferencia entre los puntos de ebullición. ¿El punto de ebullición y el punto de ebullición normal, decís vos? Claro. Punto de ebullición es cuando la presión de vapor iguala a la presión externa. Eso puede darse a cualquier temperatura. ¿Sí? Punto de ebullición normal es cuando la presión de vapor iguala a la presión externa, que es de una atmósfera. Ahí también tenemos, por ejemplo, las famosas ollas a presión. ¿Alguien se acuerda o alguien vio, sobre todo las abuelas, cocinando con una olla a presión? Era lo que le iba a decir, profe, porque al agregar Bueno, yo aún la uso. disminuye el punto de ebullición. Claro. Ahí alguien dijo, yo aún la uso. No quería meterme en la edad de la gente, pero las ollas a presión se usan todavía y antes se usaban mucho más. La olla a presión lo que hace es mantener una Yo la presión. usaba acá en el laboratorio. Claro, en el laboratorio se utilizan, y de hecho hay un aparato para esterilización, que es el autoclave, que funciona gracias a esa propiedad. En el caso de los autoclaves o de las ollas a presión, tienen un sistema de cierre que le permiten tener en su interior presiones mayores a una atmósfera. Soportan presiones de más de una atmósfera. Como pueden soportar presiones de más de una atmósfera, el punto de ebullición del agua dentro de esos equipos, tanto la olla a presión como el autoclave, no es de 100 grados centígrados, sino que es mayor. Por lo tanto, nosotros podemos alcanzar temperaturas más altas
en el caso de la olla a presión, para cocinar mejor lo que pongamos. En el caso del autoclave, para esterilizar a temperaturas más altas el material que nosotros pongamos. La temperatura de ebullición va a cambiar y va a depender siempre de las interacciones que tengan las moléculas entre sí. Mientras las moléculas de agua, cada una puede formar 4 puentes de hidrógeno, en el caso del etanol pueden formar 3 puentes de hidrógeno y tienen una parte más apolar. El caso del éter dietílico no tiene puentes de hidrógeno, por lo tanto sus interacciones son aún más pequeñas. Mientras más débiles sean las interacciones de ese líquido, más volátil es y menos temperatura requiere para que pase al estado gaseoso. Como decíamos recién, podemos separar en dos el punto de ebullición del punto de ebullición normal. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión externa. Y puede ser cualquier temperatura. En el caso del agua, el punto de ebullición, como decíamos recién, en Mendoza es 98 grados. El punto de ebullición normal es la temperatura a la cual la presión de vapor es exactamente igual a una atmósfera, o a 760 torreones. Por eso también decimos que el punto de ebullición normal del agua es 100 grados centígrados. Y ese no cambia, porque es cuando iguala a la presión atmosférica. No cambia en el caso de que sea agua pura. Después vamos a ver que sí lo podemos cambiar. Bien. Hasta acá vamos a llegar con el estado líquido. Profe, yo tenía una duda.